Buenos días a todos. Vamos con un vídeo más en el que vamos a estudiar una de las aplicaciones de la derivada, que es el estudio del crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos de funciones que sean derivables, claro. Bueno, pues venga, vamos a ver. Para estudiar el crecimiento, decrecimiento y los máximos y mínimos de una función, esto se puede hacer con la derivada primera, de la forma que voy a ilustraros a continuación. Bueno, el caso es que tenemos una función polinómica, tenemos que calcular su derivada, ¿vale? Y su derivada será igual, primero, es una sucesión de monomios, los monomios son funciones, la derivada será la suma resta de cada uno de estos monomios por separado, ¿no? Entonces, por ejemplo, la derivada del x al cubo, como es del tipo x elevado a n, será n por x elevado a n menos 1, será 3x al cuadrado, me imagino que a las alturas de este vídeo esto ya lo tendréis claro, menos 6 por x al cuadrado se puede interpretar como número por función, su derivada es el número, la constante por la derivada de la función, será menos 6 por 2x, que se quedará en menos 12x. La derivada de 9 por x también es número por función, la función es x y la derivada de x vale 1, por tanto se quedará en 9 por 1, 9. Y la derivada de menos 2 es la derivada de una constante que vale 0, con lo cual pues no lo escribo, ¿no? Bueno, muy bien, pues ahora lo que tenemos que tener claro aquí es que los intervalos de crecimiento y decrecimiento en una función como esta, que es continua, que no tiene asíntotas, van a venir determinados por los puntos donde la derivada primera vale 0, donde además, por cierto, probablemente la función tendrá un máximo o un mínimo. Entonces, para estudiar estos intervalos, lo que tenemos que hacer es primero averiguar dónde la derivada primera vale 0. Así que planteamos que y' sea igual a 0. Eso nos llevará a que 3x al cuadrado menos 12 por x más 9 tendrá que ser igual a 0. Si yo saco aquí factor común, un 3 que se puede sacar, tendré que 3 por x al cuadrado menos 4 por x más 3 será igual a 0. Bueno, esto implica que x al cuadrado menos 4 por x más 3 sea igual a 0 y esta ecuación de segundo grado, si la resolvéis, veréis que las soluciones que tiene son x igual a 1 y x igual a 3. Además, es bastante intuitiva porque 1 por 3 da 3, que es lo que nos da el término independiente, es lo que tiene que dar el término independiente cuando el x al cuadrado está multiplicado por 1. Y luego tenemos que 1 más 3 da 4, y 4 es lo que da el coeficiente de la x cambiado de signo, ¿no? Que es pues lo que se tiene que cumplir, lo mismo, la suma de las soluciones tiene que dar el coeficiente de la x cambiado de signo, repito, cuando el x al cuadrado está multiplicado por 1. Bien, el caso es que ahora el procedimiento es el siguiente. Nos tenemos que marcar una línea recta de manera esquemática que representa al eje x y tenemos que marcar en esa línea las dos soluciones que nos ha salido de la derivada primera igualada a 0, que son el 1 y el 3. De forma aproximada, no hace falta demasiada exactitud. Y ahora lo que tenemos que hacer es sustituir la derivada primera en 3 puntos de cada uno de los 3 intervalos que nos han surgido. El que viene de menos infinito a 1, el que va de 1 a 3 y el que va de 3 a más infinito. Entonces, yo voy a calcular lo que vale la derivada primera en 0, un punto a la izquierda del 1, muy fácil de calcular, lo que vale la derivada primera en 2, un punto entre el 1 y el 3, y lo que vale la derivada primera en 4, un punto a la derecha del 3. Y lo que interesa de este cálculo va a ser el signo, como vamos a ver a continuación. Bien, el caso es que la derivada primera en 0 vale 3 por 0 al cuadrado menos 12 por 0 más 9, queda 9. 9 es mayor que 0 y eso significa que la función es creciente en x igual a 0.
Y el que la función sea creciente en x igual a 0, en el esquema que estoy haciendo aquí, la mejor manera de simbolizarlo pues es con una flecha hacia arriba. Vale, esto significará, si nos ha salido creciente en x igual a 0, como donde va a cambiar de creciente a decreciente, o sea, los puntos donde puede cambiar de ser creciente a ser decreciente, es donde la derivada primera ha salido igual a 0, que son el 1 y el 3. Bueno, pues como puede cambiar en 1, de creciente a decreciente, en todo caso, de menos infinito a 1 será creciente, porque ya no hay más valores de x donde la derivada primera valga 0. Por tanto, ya no van a haber más cambios de crecimiento a decrecimiento. Vale, luego, entre el 1 y el 3, pues, ¿qué va a ser? Calculamos lo que vale la derivada primera en 2, que será 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 9. Esto nos deja 2 por 2, 4 por 3, 12. 12 menos 12 por 2 menos 24 más 9. Bueno, y aquí tenemos 12 y 9, 21. 21 menos 24 es menos 3. Por tanto, esto se queda en menos 3, que es menor que 0. Y esto significa que la función es decreciente en x igual a 2. Y si es decreciente en x igual a 2, lo tiene que ser entre el 1 y el 3, porque, repito, en el 1 y en el 3 es donde puede cambiar de ser creciente a ser decreciente. Como nos ha salido decreciente, es que efectivamente ha cambiado en el 1, decreciente a decreciente, y eso lo simbolizo con una flecha hacia abajo. Bueno, y por último, lo que vale la derivada en 4 para saber que si va a ser creciente o decreciente del 3 hacia más infinito, probablemente saldrá creciente, pero nos debemos asegurar. Pues nada, será igual a 3 por 4 al cuadrado menos 12 por 4 más 9, que se quedará, a ver, 4 al cuadrado 16, 16 por 3 es 16 y 16, 32 y 16, 48, por tanto tenemos 48 menos 12 por 4, que también da 48, más 9, que se queda al final en 9, que es mayor que 0, y por tanto tenemos que vuelve a ser creciente en x igual a 4. Y si es creciente en x igual a 4, tiene que ser creciente en todos los puntos que hay, desde el 3 hasta ya sin fin, hasta más infinito, porque ya no hay más puntos donde la derivada primera valga 0, ¿vale? Como la función no es discontinua y la función no tiene asíntotas, lo único que nos va a hacer cambiar de ser creciente a ser decreciente son los puntos donde la derivada primera vale 0, y ya los hemos estudiado, sabemos cuáles son y están marcados. Por tanto, creciente de 3 a más infinito. Y ya lo tenemos. En principio, con este esquema del crecimiento-decrecimiento debería bastar. No obstante, si lo queremos poner en forma de intervalos, pues tendremos que será creciente en el intervalo que va de menos infinito a 1 abierto. En 1 no es ni creciente ni decreciente. De hecho, en 1 va a tener un máximo. Unión con el intervalo que va de 3 a más infinito. Y será decreciente en el intervalo que va del 1 al 3, también abierto, en el intervalo que va del 1 al 3. Bien, así que de este modo tenemos expresado el crecimiento y el decrecimiento en forma de intervalos. Pero, bueno, yo creo que en todo caso con este esquema debería bastar. Y por último, respecto a esto, pues comentaros que si en 1 pasa de ser creciente a ser decreciente y la función es continua en 1, y las funciones de formato polinómico, ¿no? Las funciones de fórmula polinómica son continuas, entonces en 1 va a tener un máximo, que seguramente será un máximo relativo. Aunque para eso sería mejor pues ya ver la representación gráfica. Y en 3, si cambiara de creciente a ser creciente, entonces en 3 tiene un mínimo,
que seguramente también será mínimo relativo. Bien, pues con esto tenemos el crecimiento, los máximos y los mínimos. El siguiente paso, la siguiente parte del vídeo va a ser estudiar la concavidad, convexidad y puntos de inflexión. Y tenemos que tener claro respecto a esto que la concavidad y convexidad, que a su vez es lo que da los puntos de inflexión, se estudian con la derivada segunda. Así que tenemos que calcular la derivada segunda de la función. La derivada segunda es volver a calcular la derivada primera. Tendríamos 3 por 2x, 6x. La derivada de menos 12 por x es menos 12 por 1, que es menos 12. Y la derivada del 9 es 0, que no se pone. Así que la derivada segunda se nos queda en 6x menos 12. Vale, y ahora, esto ya no nos hace tanta falta. Bueno, pues tendremos que, si planteamos la derivada segunda igualada a 0, pues encontraremos encontraremos los puntos de inflexión, los posibles puntos de inflexión, y eso ya de paso nos servirá para estudiar concavidad y convexidad. Bueno, pues bien, la derivada segunda igualada a 0 implica que 6x menos 12 es igual a 0. Esto implica que la x ha de ser igual a 2, la única solución de esta ecuación de primer grado, y esto quiere decir que x igual a 2 es un posible punto de inflexión. Para saberlo seguro, pues tenemos que estudiar la concavidad a izquierda y derecha del 2. Por lo tanto, nos hacemos un esquema similar al anterior, donde en una línea recta vamos a representar el eje X. En esa línea marcamos los posibles puntos de inflexión y ahora tenemos que calcular lo que vale la derivada segunda en un punto a la izquierda y un punto a la derecha del 2, que es el único punto que nos ha salido como candidato a punto de inflexión. Entonces, bien, yo voy a elegir y calcular la derivada segunda en 0 y la derivada segunda en 4. Y bueno, pues en 0, que es especialmente fácil, será 6 por 0 menos 12, que nos da menos 12, que es menor que 0. Y tenemos que cuando la derivada segunda de una función en un punto da negativa, es que en ese punto la función es convexa. Por tanto, tenemos que es convexa en x igual a 0. Que sea convexa significa que tiene esta forma, ¿vale? La función desde arriba, digamos que hace bulto. Hace como vemos como que la función, pues, tiende a ser abultada, tiende a hacer un bulto. Y la derivada segunda en 4, pues será 6 por 4 menos 12, que se quedará en 24 menos 12, que se quedará en 12, que es mayor que 0. Y cuando la derivada segunda en un punto es mayor que 0, la función es cóncava. Por tanto, tenemos que es cóncava en x igual a 4. Lo cual se simboliza pues con el dibujo contrario al anterior, con una especie de símbolo como esto. Entonces vemos que cuando es cóncava, vista desde arriba, la función hace hueco. Yo de hecho asocio, como os enseñaré luego, cóncava con cuenco. Bien, y también tenemos que si en el valor de x igual a 2 ha pasado de convexa a cóncava, es que en 2 tenemos un punto de inflexión. Y ya por último, pues se podrían escribir los intervalos de concavidad y convexidad, aunque en este esquema pues queda también bastante claro. De todas formas, venga, si los escribo, tenemos que la función es convexa en el intervalo que viene de menos infinito y acaba en el 2. Y será cóncava en el intervalo que va desde el 2
y se extiende hasta más infinito. Y ya lo tenemos, el estudio de la concavidad y convexidad realizado. Mirad, para que os quede más claro la distinción entre cóncava y convexa, que a veces confunde, venga, vuelvo a repetiros que yo asocio el ser una superficie, porque esto de cóncava y convexa se aplica tanto a líneas como a superficies. Una superficie es cóncava cuando vista desde arriba hace hueco, como si tuviéramos un cuenco. Y bueno, creo que aquí lo tenéis. Venga, aquí tenemos un cuenco y este cuenco, si lo estáis viendo desde arriba, digamos que lo que vemos que hace es como un hueco, ¿no? En su interior. Entonces, si asociáis cóncava con cuenco, con una cosa que hace un hueco, pues os acordaréis bastante bien del concepto, por lo menos a mí me sirve. Y fijaos cómo la misma superficie, pero vista al revés, esta superficie puesta así, ahora desde nuestro punto de vista es convexa, porque lo que hace es bulto, hace como si, vemos como, es como si viéramos un bulto, ¿no? Una superficie abultada, no una superficie que hace hueco. Entonces, a mí es un buen truco que me sirve para distinguir el concepto de cóncavo de convexo. Entonces, así, cóncavo, porque hace hueco, cuando hace bulto, convexo. Otro ejemplo lo tenemos en las cúpulas de las iglesias. Si nosotros vemos la cúpula de una iglesia desde fuera, pues la superficie que era la cúpula hará bulto desde nuestro punto de vista y digamos que esa superficie vista desde fuera es una superficie convexa porque hace bulto. Si nos metemos dentro de la iglesia y nos ponemos debajo de la cúpula o cerca y la vemos desde abajo, esa misma superficie veremos que hace hueco. Así que vista desde dentro de la iglesia, la superficie será cóncava. Y es la misma superficie. Simplemente depende del punto de vista desde el que se mire. Entonces, para las curvas matemáticas, la convención es que una curva es cóncava cuando vista desde arriba, se entiende que se miran desde aquí, desde arriba, vemos que hace hueco, y es convexa cuando vista desde arriba, vemos que hace bulto. Esa es la idea. Bueno, ya por último, comentaros que este vídeo lo voy a enlazar con un segundo vídeo donde voy a obtener una tabla de valores con calculadora de forma automática, con pues unas combinaciones de teclado que hay para obtener una tabla de valores en un intervalo de esta función y la voy a representar. Y de paso, pues podremos comprobar pues lo que se ha visto de crecimiento y luego de concavidad y convexidad. Os dejo el enlace en la descripción y si lo queréis ver, pues nada, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y hasta otro.